realidad al que hacemos referencia es un periodo relativamente corto si lo comparamos con lo que ha pasado anteriormente. Durante 2012 hasta el año 2020, Bitcoin lo hizo mucho mejor que el oro a pesar de que hubo correcciones severas. Dicho de otra manera, parece que el empate técnico entre ambos activos se ha producido en los últimos 4 años y si no esperamos que salga de esta zona de consolidación, este es el punto que yo marco como nivel a partir del cual Bitcoin debería empezar a hacerlo mejor que el oro. Lo que pasa es que luego en las conclusiones veremos que quedan muchos puntos porcentuales todavía. Si algún día se llegase a romper esta zona de soporte, las implicaciones a favor del oro contra Bitcoin estructurales serían gigantescas. Pero como digo, mínimos crecientes, máximos crecientes en este gráfico, es demasiado pronto para vaticinar que el oro lo va a hacer muchísimo mejor que Bitcoin en el largo plazo. De momento parece que hemos pasado de una tendencia al alza a una tendencia meramente lateral y mientras esa tendencia lateral o de consolidación no se vea rota ni por abajo ni por arriba, tenemos que contar con que va a haber un intercambio en las carteras de los inversores a favor de uno u otro en función de lo cerca que estemos de esas áreas de soporte o de resistencia. Por otro lado, la pregunta que uno normalmente escucha, o al menos a mí me hacéis, ¿es preferible tener el oro antes que la bolsa o no? Bueno, creo que la forma de responder a esa pregunta es mirar el relativo entre el Nasdaq 100 y el oro. Y aquí la verdad es que es un gráfico muy técnico. Como vais a observar a continuación, existe una fase tendencial muy evidente entre finales de los 80, principios de los 90 y hasta el año 2000. El Nasdaq lo hizo muchísimo mejor que el oro. Tuvo una tendencia al alza y no me estoy fijando en la directriz de color negra, me estoy fijando en la secuencia de mínimos crecientes y máximos crecientes. De hecho, es aquí, a partir de la pérdida de este suelo y ya con máximos a la baja, cuando empezamos a tener la señal de que algo se está revertiendo y va más allá de lo que es esperar a la ruptura de la directriz en sí misma. Del mismo modo, entre el año 2000 y prácticamente el año 2011-2012, el oro tuvo mucho mejor comportamiento que el Nasdaq y lo vemos en esa secuencia continuada de máximos cada vez más bajos y mínimos decrecientes. El final del movimiento favorable al oro en el año 2010-2011 surge de la aparición de un gran doble suelo que da pie a un nuevo cambio tendencial favorable a la bolsa y que dura desde el año 2011 probablemente hasta niveles de 2025 y a partir de ahí empezamos a detectar lo que podría ser una estructura inversa a la anterior como un doble techo que todavía no ha cumplido su objetivo y que hace que el oro tenga mejor aspecto que el Nasdaq 100. En este momento estamos en una zona de soporte muy importante, como podéis observar, antiguos mínimos de los años 2017, 19 y 21, que de nuevo han vuelto a funcionar y que anteriormente en 2015-2016 fueron un techo. Es normal que aquí el mercado aguante o tienda a rebotar a corto plazo, pero la realidad es que la estructura sigue apoyando que el oro lo haga mejor que el Nasdaq. Si hay rebotes, recordad que lo importante es que no cambie la estructura de máximos decrecientes, con lo cual podríamos tener perfectamente rebotes hacia la zona de 6 y eso no cambiaría nada, y por otro lado que los mínimos sigan siendo decrecientes. Si esto no se altera, lo más probable es que con el tiempo se acabe rompiendo este soporte y veamos comportamientos que nos lleven hacia zonas más bajas como esta otra área pivote de 2015, 2003 y 2005 y 2007, que se movería evidentemente en un recorrido favorable al oro respecto al Nasdaq 100. Pero ¿qué pasa si nos llevamos este análisis a un periodo más largo, a algo muy histórico? Aquí tenéis un gráfico desde antes de 1900. Evidentemente ya no podemos usar el Nasdaq porque es un índice que no tiene tanta historia, pero sí podemos utilizar el Dow Jones, que es uno de los índices más antiguos de Estados Unidos, para ver cómo ha sido la relación durante más de un siglo entre la bolsa y el oro. Y las conclusiones son muy bonitas.
En primer lugar, porque la unión de techos muestra una línea de tendencia alcista. Estoy uniendo los techos de 1928, los techos de 1967 y los del año 2000, y eso me deja una directriz donde si el mercado alcanza esta cota es preferible comprar oro y vender la bolsa. Y por abajo también puedo concatenar una secuencia de mínimos muy importantes que marcan un área donde históricamente habría que estar comprando agresivamente la bolsa y vendiendo el oro. Evidentemente el nivel donde nos encontramos no es muy tentador porque se encuentra relativamente cerca de lo que llamamos zona de equilibrio. La zona de equilibrio es el punto equidistante más centrado a los picos por arriba y por abajo, es decir, la zona céntrica. Como podéis observar, la ruptura de esta zona de soporte después de haber rechazado la directriz que une los máximos decrecientes invita a pensar que probablemente nos va a quedar un recorrido todavía racionalmente fuerte hacia ese punto de 6,42 en el medio plazo. O dicho de otra forma, parece que es preferible seguir manteniendo posición comprada en el oro en lugar de cambiarla por posición en bolsa. Y esto no es muy distinto de lo que estábamos viendo antes con el Nasdaq, cuando decíamos que a pesar de un posible rebote no sería raro que alcancemos estos niveles antes de que se estabilice la relación entre los dos activos. Nos queda evidentemente otra gran pregunta. ¿Es mejor tener Bitcoin que tener Bitcoin que tener la bolsa? Para ello he querido de nuevo sacar un gráfico desde 2011. No me he podido ir mucho más atrás por la falta de datos de Bitcoin, pero como podéis observar hay que hacer un ajuste tendencial. O dicho de otra manera, no vamos a poder pintar continuamente tendencias desde mínimos porque van perdiendo verticalidad, pero sí podemos ver que hay una ralentización en el movimiento al alza que ha sido estructuralmente favorable a Bitcoin, pero que tanto a nivel de mínimos como de máximos tiende a perder relevancia en términos de pendiente. Esto me permite dos cosas. Uno, trasladar al gráfico dónde estaría la zona de soporte real en base a esa estructura decreciente de velocidad y luego encajarlo con zonas de antiguos máximos y mínimos para localizar áreas pivotes que puedan coincidir con esa línea y a partir de ahí tener la posibilidad de medir cuánto movimiento adicional debería haber hasta abajo antes de que Bitcoin represente una buena oportunidad respecto a el Dow Jones, que es la bolsa que estamos usando en este momento. Da la sensación de que la rotación desde la banda de arriba a la banda de abajo no se ha completado, lo cual quiere decir que a priori la sensación es que la bolsa va a ser más refugio que Bitcoin de momento hasta alcanzar ese suelo y a partir de ahí deberíamos buscar la rotación comprando Bitcoin y reduciendo exposición a bolsa. ¿Cuáles son las conclusiones que uno trae después de haber visto tantos gráficos? El primero de todo es que durante la primera parte de 2025 hubo señales muy claras de que el oro ofrecía mayor potencial que Bitcoin. Después vimos que el soporte clave donde uno quiere rebalancear en su cartera la posición entre Bitcoin y el oro está todavía a un 25-35% de distancia. O dicho de otra forma, creo que Bitcoin todavía no ha completado su caída y esto encaja muy bien con algunos vídeos que he hecho durante los últimos meses hablando del cripto invierno. Los tenéis en mi canal y el objetivo que me salía en esos cálculos de cripto invierno es que Bitcoin probablemente no llegaría a su suelo hasta el mes de octubre-noviembre de este año y que ese suelo, estadísticamente calculándolo en base a los halvings, podría estar en el entorno de los 40.000 puntos, con lo cual encajaría bien que todavía quede un daño adicional en el lado de Bitcoin que hace que no sea el activo preferido todavía, pero que poco a poco se va a ir acercando a una zona muy interesante, sobre todo para aquellos que invertís en el medio-largo plazo. Cuando nos vamos a la relación oro-bolsa, vemos que el movimiento favorable al oro
se empieza a producir en 2023 cuando ataca la directriz que unía todos los máximos decrecientes y la rechaza. No era una zona histórica, no es esas zonas que hemos marcado en el gráfico de más de un siglo de duración donde vemos oportunidades que se presentan solo 3 o 4 veces en 120 años. Pero sí estábamos rechazando una directriz que marcaba máximos decrecientes y le daba al oro un atractivo que hasta ese momento no tenía. La zona de equilibrio entre el oro y la bolsa se encuentra también en torno a un 35%, lo que hace que estar en oro respecto al Nasdaq tenga sentido. Si juntamos todas estas frases en un orden, diría, el activo que más me gusta tener en cartera en este momento sigue siendo el oro. El siguiente activo que creo que es fundamental es la bolsa y el que menos atractivo tiene, bajo mi punto de vista, por potenciales correcciones adicionales grandes es Bitcoin. Pero si Bitcoin